Bien, hoy día vamos a aprender a cómo realizar el cálculo de la constante de equilibrio a partir de tener los datos como la concentración inicial y concentración de equilibrio. Para el caso tenemos el siguiente ejemplo. Un sistema cerrado que en un principio contiene hidrógeno igual a 1,000 por 10 a la menos 3 molar y yodo equivalente a 2,000 por 10 a la menos 3 molar a 448 grados Celsius, se permite que alcance el equilibrio. Al analizar la mezcla de equilibrio se encontró que la concentración de HI, es decir, ácido yodhídrico, es 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Calcule la constante de concentración, es decir, Kc, a 448 grados Celsius para la reacción que ocurre. Bien, en este caso aquí tenemos especificada la reacción donde hay hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso que produce ácido yodhídrico gaseoso en proporción de 2 mol. Para resolver estos tipos de ejercicios donde conocemos concentraciones iniciales y en equilibrio, vamos a emplear el siguiente recuadro, la siguiente tabla donde encontramos concentraciones de inicio, cambio de concentración y concentraciones en equilibrio, para lo cual en este caso tenemos detallado cada espacio para determinado compuesto que está presente en la reacción, sin olvidarnos de que estos corresponden a los reactivos y este corresponde a los productos. Y lo que vamos a observar es que en el caso del hidrógeno y el yodo, según el enunciado, tenemos de que conocemos las concentraciones iniciales de cada uno, porque bien lo indica aquí que en un sistema cerrado, en un principio contiene hidrógeno y yodo, cada uno con sus respectivas concentraciones. Y además de eso también conocemos la cantidad de ácido yodhídrico en función de la concentración de ácido yodhídrico que se tiene en equilibrio, porque nos indica que al analizar la mezcla de equilibrio se encontró que la concentración del ácido yodhídrico es 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, a partir de ello, vamos a determinar o a encontrar las demás concentraciones, es decir, las concentraciones en cambio y las concentraciones en equilibrio. Lo que debemos tener en consideración es que inicialmente conocemos las concentraciones de hidrógeno y de yodo, pero no conocemos la del ácido yodhídrico. Es fácil determinar esta porque como la reacción recién inicia, todavía no se ha empezado a producir ácido yodhídrico, por lo tanto la concentración inicial de esta sustancia va a ser igual a 0. Luego, a partir de estos datos que yo tengo, es decir, la concentración inicial del ácido yodhídrico y la concentración en equilibrio, yo puedo determinar el cambio que ha surgido en la concentración y para ello voy a representarlo de la siguiente manera. Concentración del ácido yodhídrico va a ser igual a la resta entre el valor de la concentración en equilibrio, es decir, 1,87 por 10 a la menos 3 molar, con el valor de la concentración inicial, que para el caso es 0, lo cual me da como resultado un valor equivalente a 1,87 por 10 a la menos 3 molar, ¿ya? Y nosotros, a partir de esta concentración que surge del cambio, vamos a poder determinar las concentraciones del ácido yodhídrico, del hidrógeno y del yodo. Es decir, aquí yo pongo el valor 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Y con ello procedo a trabajar. Lo que voy a tomar en cuenta es que como voy a hacer relaciones estequiométricas en función de los moles, yo no voy a trabajar directamente con la concentración molar, sino con sus unidades contenidas, que es mol en función de litro. ¿Y qué voy a hacer? Ubico el valor de cambio para el hidrógeno y voy a decir que esto va a ser igual a 1,87 por 10 a la menos 3 mol de ácido yodhídrico sobre litro, lo cual en este caso se va a multiplicar en función de la relación estequiométrica, es decir, relación ácido yodhídrico con hidrógeno. Vemos que la relación es 2 a 1, por lo tanto, arriba pongo un mol de hidrógeno que se relaciona en función de 2 moles de ácido yodhídrico. Simplifico las unidades semejantes
Y yo lo que hago es una operación sumamente fácil. Con la calculadora yo solamente voy a poner 1.87 que se multiplica por 1 y se divide para 2. Es decir, 1,87 que se multiplica por 1 y se divide para 2. No tomo como referencia la base exponencial y me queda como resultado 0,935. Es decir, que esto es igual a 0,935 mol de hidrógeno sobre litro. Y ese mismo procedimiento, esto va por 10 a la menos 3 porque se mantiene la misma base. Y este mismo procedimiento lo hago para el caso del yodo. Es decir, yo ubico aquí abajo. Yodo va a ser igual a 1,87 por 10 a la menos 3 mol de ácido yodhídrico sobre litro, lo cual se va a multiplicar relaciones, justamente hay 2 moles de ácido yodhídrico en función de 1 mol de yodo. Entonces, que se multiplica con 1 mol de yodo sobre 2 mol del ácido yodhídrico. Simplifico y veo que la operación es igual a la anterior, por lo tanto aquí me va a quedar un valor de 0,935 por 10 a la menos 3 mol de yodo sobre litro. Esos valores yo los puedo ubicar en la tabla y voy a tener que para el hidrógeno es igual el valor a 0,935 por 10 a la 3 molar, porque recuerden que molar es lo mismo mol litro, y para el yodo también ubico el mismo valor, 0,935 por 10 a las 3 molar. Ahora, ¿cómo encuentro el factor en equilibrio? Pues bien fácil, lo único que voy a hacer es restar la concentración inicial en función de el cambio de concentración. Es decir, que para el hidrógeno yo voy a restar 1 por 10 a la menos 3 molar menos 0,935 por 10 a la menos 3 molar. Y en el caso del yodo, el mismo proceso, solo que en este caso tenemos 2 por 10 a la menos 3 molar menos 0,935 por 10 a la menos 3 molar. Y como ambos tienen la misma base, lo único que yo hago es el siguiente procedimiento. Por decir, yo pongo 1.000 menos 0.935 y me da como resultado 0,065, es decir, 0,065 se mantiene la base por 10 a la menos 3 molar. Esta sería la concentración en equilibrio. Y para el caso del yodo, como tenemos 2, la lógica sería que aquí me quedaría 1,065 por 10 a la menos 3 molar. Es decir que esos serían los valores en equilibrio para ella sustancia. ¿Qué nos falta calcular? La constante de concentración. ¿Cómo la calculo? Kc va a ser igual a la concentración de ácido yodhídrico, que va a estar elevado al cuadrado, sobre la concentración de hidrógeno, que va a estar multiplicando a la concentración de yodo. Todos estos valores deben ser las que se han encontrado en equilibrio. Es decir, este resultado sería, primero, la concentración de yodo del ácido hídrico en equilibrio es igual a 1,87 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sobre la concentración de yodo, es decir, 0,065 por 10 a la menos 3 molar, acá también es molar, que se multiplica por la concentración de yodo, es decir, 1,065 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué hago? Aplico el cálculo a través de la calculadora y abro paréntesis y pongo 1.87 elevado al cuadrado dividido para 0.065, cierro paréntesis, que está multiplicando con
1.065, cierro paréntesis, y me da un valor de 50,5. Es decir que la constante de concentración va a ser igual a 50,5. Por lo tanto, de esa manera es como yo realizo el cálculo.